El mecánico reparando mi auto me preguntó, ¿tu papá compró esto usado de alguien local? Sí, lo compró de un tipo en Mercado Libre hace como 3 meses, pero soy yo quien lo maneja principalmente ahora desde que saqué mi licencia. El mecánico se limpió las manos en un trapo y me llevó alrededor del frente de mi Subaru Legacy, mientras mi papá esperaba en el lobby del taller, revisando su teléfono, probablemente respondiendo emails de trabajo. Trajimos el auto para un simple cambio de aceite, pero el mecánico había estado debajo mucho más tiempo de lo normal, y ahora su cara parecía que alguien había muerto. Abrió el capó y apuntó una linterna a algo debajo que no podía ver desde donde estaba, pero su mano temblaba. Necesitas traer a tu papá aquí ahora mismo, y nadie maneja este auto otra vez hasta que arreglemos esto. Su voz estaba firme, pero había algo en sus ojos que hizo que se me cayera el estómago, como cuando pierdes un escalón bajando escaleras. Alguien quería que murieras y casi lo lograron. Otro día o dos manejando esta cosa y no estarías parado aquí. ¿Qué está mal con él? Pregunté mientras le mandaba mensaje a papá para que saliera inmediatamente, pero el mecánico ya estaba tomando fotos con su teléfono y murmurando sobre llamar a la policía. Mi papá empujó la puerta, viéndose molesto porque había estado en medio de una carga de trabajo, pero su expresión cambió cuando vio la cara del mecánico. El mecánico agarró una luz de trabajo y la dirigió a las líneas de freno cerca del cilindro maestro, mostrándonos cortes que iban casi completamente a través del metal. Estos fueron cortados para gotear lentamente durante semanas. Así cuando finalmente fallaran, parecería un accidente trágico que nadie cuestionaría. Movió la luz para mostrar 3 puntos de corte diferentes, todos en ángulos calculados que habrían fallado simultáneamente. Trabajo profesional, pero cometieron un error. Usaron un patrón de corte específico que solo he visto una vez antes. La cara de mi papá se puso blanca mientras miraba las líneas de freno saboteadas. Y recordé la semana pasada cuando pisé los frenos para evitar un perro y los sentí volverse completamente suaves por un segundo aterrador. El mecánico siguió mirando los cortes como si fueran una firma y luego caminó al parachoques trasero del auto, donde había una calcomanía de iglesia desvanecida. Había una medalla de santo colgando del espejo retrovisor cuando lo compraron. Mi papá asintió lentamente y las manos del mecánico empezaron a temblar peor mientras se alejaba del auto. Esto pertenecía a mi hermana Nina, y ese patrón de corte es exactamente como su esposo Jorge me mostró cortar línea de pesca cuando fuimos a pescar en alta mar el año pasado. Sacó su teléfono y empezó a revisar fotos hasta que encontró una de este exacto auto en una entrada con la misma abolladura en la puerta del pasajero. Lo vendió sin decirle porque lo estaba dejando después de que la puso en el hospital 2 veces, pero debe haber pensado que todavía lo tenía. El mecánico llamó a alguien y lo escuché decir frenéticamente, Nina, necesitas salir de ese apartamento ahora mismo. Jorge sabe dónde estás y ya trató de matarte una vez. Mi papá llamó al 911 mientras el mecánico se quedó en línea con su hermana, diciéndole que no empacara nada y solo manejara a la estación de policía inmediatamente. Los oficiales llegaron rápido con luces parpadeando y trataron nuestro auto como escena de intento de asesinato, mientras el mecánico explicaba que Jorge había estado escalando su violencia y había dicho a varias personas en su iglesia que si no podía tener a Nina, nadie podía, especialmente no otro hombre. El detective examinó las líneas de freno con guantes y confirmó que esto fue diseñado para fallar catastróficamente a alta velocidad. De la manera que están cortadas, tendrías como 2 segundos bombeando el pedal antes de falla total del freno, punto en el cual la mayoría de la gente ya estaría en una colisión fatal. Me miró y preguntó si había notado algo inusual manejando últimamente, y de repente recordé 3 veces diferentes en la semana pasada, cuando autos me habían tocado la bocina por parar muy lentamente en semáforos rojos. El teléfono del mecánico sonó y el nombre de su hermana apareció en la pantalla, pero cuando contestó y lo puso en altavoz, no era su voz la que escuchamos. Dile que si no regresa a casa en la próxima hora, voy a quemar todo lo que posee, empezando con el vestido de novia de su madre que tanto ama. La voz de Jorge estaba calmada, como si estuviera ordenando café, lo cual de alguna manera lo hacía peor. El detective agarró el teléfono y se identificó como policía, pero Jorge solo se rió y dijo, buena suerte probando algo, oficial, antes de colgar. Fue entonces cuando el mecánico nos contó la verdadera razón por la cual su hermana finalmente había encontrado el valor para dejar a Jorge después de años de abuso. Descubrió que había hecho exactamente la misma cosa antes con su primera esposa, quien había muerto en un accidente de falla de frenos hace 5 años.